Yo he venido de nuevo hasta aquí, implorando que oigas mi clamor, porque tú eres mi buen Salvador. Porque oyes a todo pecador, tus promesas me dicen, Señor, que por siempre nos ayudarás, que ninguno vacío se irá, que a tu templo esta noche entrarás. Yo he sido tan malo, Señor, reconozco mi negro horror, pero tú eres tan lleno de amor, me has salvado y me has dado el perdón. Tus promesas me dicen, Señor, que por siempre nos ayudarás, que ninguno vacío se irá, que a tu templo esta noche entrarás. ¿Cómo puedo pagarte, Señor, con servirte y amarme hasta el fin, para irme contigo a gozar en el cielo del sol más allá? Tus promesas me dicen, Señor, que
que ninguno así nos será, que a tu templo esta noche entrarán. Amén. Les invito a abrir la palabra de Dios encontrándose en Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Puedo confiar en el Señor, que me va a guiar. Puedo confiar en el Señor, que no va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. Puedo descansar, puedo descansar en la mansión que Cristo me dará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. Puedo descansar, puedo descansar en la mansión que Cristo me dará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. Si mi Dios no es real, ¿quién me da la vida?
allí no habrá dolor, ni llanto para mí. Allí yo cantaré que soy feliz con mi Jesús. Cruzando el valle voy hasta llegar a Sion, a la mansión de luz, para vivir con mi Jesús. Allí no habrá dolor, ni llanto para mí. Allí yo cantaré que soy feliz con mi Jesús. Allí no habrá dolor, ni llanto para mí. Allí yo cantaré que soy feliz con mi Jesús. Mejor que vida es tu misericordia, mejor que vida es tu misericordia. Oh Dios, te alabo y te bendigo. Yo quiero alzar mis manos ante ti. Alzo mis manos ante tu nombre. Alzo mis manos ante tu nombre. Oh Dios, te alabo y te bendigo. Yo quiero alzar mis manos ante ti. Alzo mis manos ante tu nombre. Alzo mis manos ante tu nombre. Oh Dios, te alabo y te bendigo. Yo quiero alzar mis manos ante ti. Gloria a Dios, amén.
Aunque al diablo no le guste, yo voy a servir a Cristo. Aunque todos me critiquen, yo voy a servir a Dios. Aunque al diablo no le guste, yo voy a servir a Cristo. Aunque todos me critiquen, yo voy a servir a Dios. Porque Cristo me ha ofrecido una vida más hermosa y me ha dicho que en el cielo con él yo voy a morar. Porque Cristo me ha ofrecido una vida más hermosa y me ha dicho que en el cielo con él yo voy a morar. No me importa cuánto sufra por la causa de mi Cristo. Si por él pierdo la vida, contento yo voy a estar. No me importa cuánto sufra por la causa de mi Cristo. Si por él pierdo la vida, contento yo voy a estar. Porque Cristo me ha ofrecido una vida más hermosa y me ha dicho que en el cielo con él yo voy a morar. Porque Cristo me ha ofrecido una vida más hermosa y me ha dicho que en el cielo con él yo voy a morar. Gloria a Dios. Ay, sí. Primeramente quiero agradecer al Señor por la vida y la salud que Él me concede, porque Él ha sido bueno. Doy gracias porque todo lo que se ha hablado, el devocional que se leyó, va todo con lo que hoy día Dios nos va a hablar. Porque no es que uno hable, sino es la palabra. Y ¿no es cierto? El devocional que leíamos decía, porque la paga del pecado es muerte, ¿no es cierto? Pero más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy día, para que vayan buscando, vamos a leer en Juan 19, 30. Juan 19, 30. Cristo hizo algo que de repente la gente se pregunta, pero ¿qué se gana con la muerte de otro ser humano? Dicen algunos. ¿Qué fue? ¿Por qué por Jesús? Si Él, dicen algunos, murió por los pecados, el mundo sigue haciendo maldad, dicen otros. Pero Cristo en su muerte tuvo victoria, pero no es algo físico,
claro, Él físicamente resucitó, Él venció la muerte. Pero la gente del mundo no entiende el sacrificio que hizo Jesús. Entonces vamos a esta palabra yo le puse por título consumado es. Y en Juan, como yo le decía, 19:30 dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amén. Tome su asiento. Consumado es significa misión cumplida. Está todo hecho. ¿Pero qué estaba hecho? ¿Qué era lo que Cristo hizo? Supongamos Juan aquí, nadie tuvo que contar lo que él vio porque él fue testigo ocular. Él estaba ahí porque cuando se habla un poquito más arriba y le dice mujer a tu hijo, le dice a él, ¿no es cierto? Y a María, entonces por eso él estuvo ahí. Pero si leemos los otros evangelios vamos a ir encontrando otras cosas. Por eso vamos a leer primero Juan, ahí 19 del 17 al 30. Le voy a pedir a mi mami si me puede ayudar a leer. ¿Del 17 al 30? Sí, del 17 al 30. Esto fue lo que vio Juan, porque él estuvo ahí. Dice así: crucifixión y muerte de Jesús. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron y con él otros dos, uno cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escriba Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy el Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Y esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon un vinagre, una esponja, y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu con minúscula. Amén. Aquí, ¿no es cierto?, podemos ver la versión de Juan, ¿no es cierto? Y sobre todo lo que Jesús le pidió a él, porque le dijo que se hiciera cargo de su madre. ¿Por qué? Porque si usted se pone a investigar cómo era el estado de las viudas después, porque tal vez sus otros hermanos de Jesús ya tenían sus vidas hechas también, ya tenían sus familias, y tal vez María, tal vez conociendo poco y nada, ¿no es cierto?, un poquito lo que dice la Biblia de cómo era, tal vez era una mujer que no le gustaba molestar. Tenía, ¿no es cierto?, la gracia, fue favorecida por Dios, ¿no es cierto?, pero tal vez no quería, yo suponiendo, tal vez no quería molestar a sus otros hijos, una cosa así. Entonces aquí vemos que Jesús, aún en su muerte, se preocupó de ella, ¿no es cierto? Y dice que ahí Juan, ¿no es cierto?, dice que la recibió. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Por eso aquí podemos ver, ¿no es cierto? Y en esta parte es la única parte que dice consumado es, porque en los otros evangelios dice de otra forma. Vamos a ir a Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23.
del 26 al 49. A ver, ¿qué nos dice Lucas? Lucas, ustedes saben, por eso que igual se llaman los Hechos de los Apóstoles, porque Lucas fue, a ver, ¿cómo le podríamos llamar? Un investigador, un perito de todo lo que sucedió en la vida de Jesús, de todo lo que sucedió con los apóstoles. Él fue a investigar, él no se quedó solamente con una versión, sino que él investigó a lo más profundo todo. Dice así: crucifixión y muerte de Jesús. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía una gran multitud del pueblo y 3 mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Y el pueblo de mujeres, no 3 mujeres, me había equivocado. Pero Jesús, vuelto hacia ella, le dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y los collados cubrirnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús le decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le encarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas, hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió y le diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecimos nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó a la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio que lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, lo que Lucas recopiló. Y no es que algunos digan: uy, pero entonces no es la misma versión, es mentira lo que están diciendo. No, no es así. Porque en este momento, incluso si después que salimos nosotros de este culto, usted va a llevar una versión de lo que yo dije, el hermano Hugo va a llevar otra, la hermana Lorena otra, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque todos vemos de otras perspectivas. Entonces no es mentira que algunos, no es que se contradigan, es que algunos se acuerdan de unas cosas más que otros. Algunos resumen completamente la historia. ¿Y por qué? Porque aquí vemos que se detalló lo que de los malhechores, de los ladrones. Pero después vamos a ver en los otros evangelios que dice: los malhechores injuriaban nomás a Jesús. En cambio aquí vemos que uno de ellos sí se arrepintió. Y por eso es que Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque él reconoció que era pecador y que merecía la muerte. Es lo que Cristo quiere de nosotros, que también reconozcamos que somos pecadores y que merecíamos la muerte, pero en lugar de nosotros fue Jesús. También aquí, ¿no es cierto?, dice, después cuando clamando a gran voz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En Juan veíamos que decía: consumado es. Y si vamos a Marcos 15, del 21 al 41. Crucifixión y muerte de Jesús. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz.
Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. En la hora tercera, cuando le crucificaron, y el título escrito en su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice que fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribabas el templo de Dios en 3 días, lo reedificas. Sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, encarneciéndose, decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio de beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando un gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Sí, hasta el 41. Ahí podríamos ver, supongamos, si volvemos al relato de Lucas, Jesús incluso en su caminar, ¿no es cierto?, alguien lo obligaron a ayudar a llevarle con él la cruz. También lo relata Marcos, ¿no es cierto?, que era Simón de Cirene. En Lucas dice Simón de Cirene nomás, pero acá dice hasta de quién era familia. Exacto. Y en Lucas también podemos ver que Cristo le profetizó lo que iba a ocurrir con Israel cuando le decía, ¿no es cierto?, que más que lloraran por él, lloraran por lo que iba a pasar ahí en Israel, en Jerusalén. Por eso que esa partecita yo la subrayé, me olvidé cuando lo estábamos leyendo, cuando dice: porque en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? ¿Por qué? Porque él era el árbol verde. Por eso que Jesús igual nos dice que si estamos junto a él, junto a las aguas de corriente, somos como árbol plantado, ¿no es cierto? Y nuestras ramas siempre están verdes, nuestras hojas. Y Jesús era así porque él es el agua viva. Pero en cambio decía: y en el seco, ¿qué nos hará? ¿A quién fue que maldijo Jesús? A Israel, a la higuera. Porque está seca espiritualmente. Israel ya se puso, ¿no es cierto?, como nación en el... Ay, se me fue el año, en el 48. Fue ahora nación. Pero todavía le falta lo principal, que es renacer espiritualmente. Ya, volvemos a Marcos, ¿no es cierto? Como yo les decía, ahí iba. Y aquí vemos otra parte que aquí Marcos relata y dice que Cristo dijo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y yo ya lo he explicado esto bastantes veces. Cuando Jesús decía: pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, era porque él, aquí vemos que él ya no sentía al Padre. Porque él llevó nuestros pecados. Él jamás fue pecador, pero el pecado que llevaba lo alejó del Padre, porque el Padre es santo, es 3 veces santo. Entonces el pecado nos separa de Dios. Y aquí podemos ver que en todos los relatos podemos ver, ¿no es cierto?, que todos se burlan, le dice: bájate, si puedes, si eres el Cristo. En Juan veíamos, en Lucas veíamos que los sacerdotes ahí estaban enojados, porque le decían: ¿por qué le pusieron el rey? Deberían ponerle que él se puso que es el rey de los judíos. Y veíamos que en ese momento ahí solo él, aún así en los relatos que vemos, él decía: perdónales porque no saben lo que hacen, ¿no es cierto?
Y para terminar el relato de lo que Jesús, viendo todas las perspectivas de vamos a ir a Mateo 27, para después ir de lleno a lo que yo quiero llevarles hoy. Mateo 27 del 32 al 56. Cuando salía hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz, y cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentado le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribabas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, encarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó a sí mismo, no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí que el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Amén. Aquí podemos ver algo parecido, pero nos dice algo más este texto: que después de la resurrección de Jesús se abrieron los sepulcros. ¿Pero de quién? No de todo el mundo, sino de los santos que dormían. O sea, Abraham, Job, David se levantaron. Hubo una resurrección cuando Jesús resucitó. Y es lo que esperamos ahora nosotros, nuestros hermanos que están durmiendo, es lo que esperan ellos. ¿Por qué? Porque antes solamente se iba al seno de Abraham. Pero ahora, a lo que los voy a llevar, vamos a leer un poquito el Antiguo. En todos los textos dice que cuando Jesús murió, se rasgó el velo, ¿no es cierto? Tembló, pero el velo fue rasgado. Y cuando vemos todo, porque decía: pero tú destruirías el templo en 3 días, le decía, ¿no es cierto? Pero lo que no se daban cuenta, que cuando usted lee lo que es el tabernáculo, toda la representación del tabernáculo es Cristo. Amén. Entonces, ¿qué pasa con el velo? El velo era algo que separaba al pueblo, o al sacerdote en este caso, incluso al pueblo tenía que estar fuera para que la gloria de Dios, porque si no morían. Usted ya vimos la otra vez, que yo leímos bastante, que solamente los levitas podían entrar a cierta parte del tabernáculo. Después había el lugar santo, que solamente los hijos de Aarón, y al lugar santísimo, una vez al año, entraba el sumo sacerdote. Y si estaba en pecado, caía muerto. Pero Jesús, con su muerte, rasgó el velo. Y eso significa que ahora la separación que había entre Dios y los hombres está rota por medio de Jesús, porque ahora Él es el camino. Ya no hay que llevar
corderitos, palomas o cualquier cosa, porque ahora Jesús hizo el sacrificio perfecto, por eso se rasgó el velo. Entonces ahora tenemos entrada directa por Él a que el Padre nos escuche, porque antes tendríamos que, si siguiéramos por la ley, llevarle al sacerdote, ¿no es cierto?, nuestra ofrenda ahí, pero nosotros no tendríamos la comunión como la tenemos ahora. Vamos a ir a Juan 10, 17, 18. Juan 10, 17 y 18. Si la pillan, te la lee mi mami nomás. 17, 18 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Por eso usted nunca diga, a Jesús lo mataron. No. Él puso su vida por amor a nosotros. A Él nadie lo mató. Él puso su vida. Por eso que dice, nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo también poder para volverla a tomar. Y sabemos que fue así, porque por el Espíritu Santo Él resucitó. Eso ya lo vimos el otro día, ¿no es cierto?, en la palabra. Vamos a ir a Hebreos 10, del 10 al 22. Y mi papi le va a pedir que me busque Romanos 8, 11. Mi mami Hebreos 10 del 10 al 22 y mi papi Romanos 8, 11. Del 10 al 22. Dice así, del 10 al 22. Dice: esta es la voluntad. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Ahí está lo que yo les decía del velo. ¿No es cierto? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo. También arriba la parte cuando nos dice, este es el pacto que haré con ellos, eso está en Jeremías. ¿Por qué? Porque antes Él habitaba, cuando estaba el velo, ¿no es cierto?, el tabernáculo, Él habitaba en el lugar santísimo. Pero la gente seguía pecando y seguía pecando. Lo distinto del pacto que hizo Cristo ahora es que ahora tenemos su Espíritu. Y por Él es que no volvemos a ser las mismas personas que éramos antes. Porque en la antigüedad alguien decía, no, si yo pequé, llevaba su corderito, su paloma y decía, ya, estoy perdonado. Pero después el otro día volví a ser el mismo y el mismo. En cambio, el que ahora nos hace ser nueva criatura es el Espíritu Santo. Y ahí mismo la palabra nos está diciendo, pondré mi ley en su corazón, Exacto. en su mente la escribiré. Porque por mucho tiempo la gente piensa que cuando habla de corazón habla del músculo que Exacto. tiene, y es la mente. Es la mente. Ahí está el corazón, porque esta es la que maquina todo. Por eso dice, pondré mi ley en sus corazones, está hablando en plural los corazones de todos sus hijos. Sí. Pero después dice, en sus mentes la escribiré. Porque algunos entendidos dicen que pueden, y esto no, porque no saben, que nuestra alma es lo que está en nuestra mente. Por eso que es la que maquina todo, es... Esa era la mala. Exacto, ¿me entiendes?
¿Por qué? Porque de la mente es donde salen nuestros malos pensamientos. Yo maquino ahí lo que voy a hacer, hoy podría hacer esto, otro. Pero aquí ahora tenemos la mente de Cristo, entonces mi mente tendría que estar bajo sujeción de la mente de Cristo. Ya mi mente no puede maquinar por superior si yo digo tener el Espíritu Santo. Porque si yo sigo haciendo lo mismo y sigo siendo la misma persona, eso quiere decir algo, simplemente que el Espíritu Santo no está en mí. Por eso que aquí habla de que el Espíritu Santo, porque después de haber dicho este pacto haré, ahora está en nosotros. Nosotros somos, no quise poner ahí porque usted sabe que ahí en Corintios dice que ahora somos nosotros el templo del Espíritu Santo. Donde antes moraba tras el velo, ahora usted es el lugar ahí donde posa el Espíritu Santo, que es la misma presencia de Dios. Romanos 8:11. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es lo que yo les decía, que mora en vosotros es el que levantó de los muertos. Cuando yo di el tema, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo, vimos que fue el Espíritu el que resucitó a Jesús. Y es también el que resucitó a los que dormían antes de Jesús. Y es el que ahora también va a resucitar a los que duermen ahora de Jesús en adelante. Cuando venga el arrebatamiento y los muertos en Cristo resuciten. Pero los que están durmiendo en Cristo, no todos. Hebreos 9. Ahí vamos a volver ahí a Hebreos 9. Me leía bastante. Yo le decía a mi mami, si uno se pusiera a poner todos los textos, Hebreos y Romanos son los que más hablan del sacrificio, de lo que Cristo hizo. Léalo. Lea Hebreos completo, lea Romanos completo. Hebreos 9, del 1 al 28. Dice así: ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y de un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, en el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar con detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo tuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia y el que practica este culto, ya que consiste solo de comida y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, en la cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador,
porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena, de manera que le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Para salvar a los que le esperan. ¿Está esperando usted a Cristo? Amén. Ayúdenos, Señor. Hay unas palabras por ahí, se llama propiciatorio. Eso estaba en el arca, ¿no es cierto? Y propiciatorio significa reconciliar, apaciguar, porque ahí, ¿no es cierto?, llevaban el sacrificio. Por eso que Cristo ahora es el propiciatorio, porque por Él podemos reconciliarnos con Dios, porque el pecado nos aparta de Dios. La otra palabra significa remisión, que significa desaparecer. O sea que si yo acepto a Cristo, mis pecados desaparecen porque lo estoy aceptando a Él, y Él redimió mis pecados. Podemos ver aquí, ¿no es cierto? Por eso yo le decía, cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias, porque nuestras conciencias son las malas. Porque nuestra conciencia, porque este cuerpo, ¿de dónde va a sacar cosas para hacer cosas malas? De la mente. Por eso es necesario que nuestra mente esté bajo y en sujeción del Espíritu Santo, para que Él tome el control de nuestras mentes. Por eso que decía, y de la manera que está establecido para que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. ¿No es cierto? Pero con Jesús ahora es distinto, porque sí, nuestra paga sería la muerte, pero con Cristo ahora es distinto, porque Él ya venció a la muerte, y si Cristo venció a la muerte y usted tiene a Cristo, también va a vencer a la muerte. Porque algunos ven, por eso que yo les decía cuando empezaba, algunos ven como, pero ¿de qué sirve su muerte?, dicen algunos. Yo sigo siendo igual, dicen otros, el mundo sigue siendo el mismo, pero es que esto es espiritual, hermano. Esto no es algo, tal vez sí se puede ver, porque vemos el cambio en las personas, vemos que las personas ya no son las mismas. Pero, ¿por qué? Porque para la gente del mundo, la muerte es como una debilidad, porque ya murieron, ya no hay nada más que hacer. Pero Cristo en su poder, Él resucitó y venció a la muerte. Y eso fue lo distinto, porque Él en su muerte venció. Porque nosotros Él podría haber dicho, bueno, el sumo sacerdote se va a sacrificar por los pecados. Pero Él era un hombre y tenía pecado igual. Iba a morir y no iba a resucitar. En cambio, Jesús es sin mancha. Vamos a ir a Éxodo, para ver un poquito lo de los corderos. Éxodo 26. Éxodo 26, del 31 al 34. Éxodo 26, del 31 al 34. Ah, no, aquí es del velo. Perdón. ¿Del 31 al 34? Sí, de Éxodo 26. Dice así: también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines.
Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubierta de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí el velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Amén. Bueno, y si usted quiere leer más sobre todo lo que había en el tabernáculo, ahí en Éxodo y adelante está todo, pero era un poquito para ver lo que separaba, lo que yo le decía. Nos separaba de la presencia, el velo separaba de la presencia de Dios, que solamente podía una vez al año entrar el sumo sacerdote, pero ahora el sumo sacerdote es Cristo. Y Él está ahí. ¿Por qué? Porque Él fue perfecto. En cambio, los demás todos fueron imperfectos. ¿Por qué usted prestó atención donde decía en Hebreos que sin derramamiento de sangre no había remisión? ¿No es cierto? Entonces podemos ver, le voy a llevar a Génesis 4, del 3 al 5. Yo siempre me preguntaba por qué la ofrenda de Caín no fue acepta y la de Abel sí. Y con esto se me alumbró la ampolleta, como decimos. Porque siempre Jesús está, ¿no es cierto?, desde el inicio viendo lo que iba a ser el sacrificio. Y aquí, si lo... de Génesis 4, del 3 al 5. Y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Bueno, también podemos ver que después el Señor le habla porque él ya tenía pecado en su mente, ya estaba maquinando lo que le iba a hacer a su hermano de Caín. Pero aquí vemos por qué, porque Abel trajo, dice, el primogénito de sus ovejas. Trajo el más bonito, el más gordo, el precioso, lo dio en ofrenda. Desde ya viendo que el cordero iba el que ser entregado. Por eso yo siempre que veía decía, pero ¿por qué la de Abel fue y la de Caín no? Y era por eso, porque Abel entregó un cordero. ¿Y qué leíamos en Hebreo? Que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Entonces él entregó aquí una ofrenda por el pecado, porque le llevó un cordero. Y ahora uno puede comprender por qué fue acepta la ofrenda de Abel y no la de Caín. Además que Caín ya después le dice, mire, en el 7 dice, si hicieres bien, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. ¿Por qué? Porque él ya estaba maquinando lo que iba a hacer. Porque cuando usted ya empieza a maquinar, ya está pecando. Por eso que le decía ahí. Vamos a Génesis 8:20. Génesis 8:20. Vamos a ir viendo cuando Dios aceptaba este sacrificio, ¿no es cierto? Dice así: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y esto fue después de que salieron del arca. Pero dice que llegó ese, ya hablamos del olor agradable delante de Dios el otro día, ¿no es cierto?, con Daniel. Y aquí, ¿no es cierto?, como Noé hizo un altar y tomó también, dice, animal limpio y de todo, y la ofreció en holocausto en el altar. ¿Por qué? Porque aquí vemos de nuevamente, sin sangre no había remisión de pecado, porque ellos estaban aquí ofreciendo un holocausto por todo lo que había acontecido, había venido toda la muerte para los seres humanos en ese entonces. Entonces, para congraciarse, ¿no es cierto?, Noé ofreció un sacrificio. Génesis 22. Génesis 22. Génesis 22, del 1 al 14. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él le respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperar aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros.
Y tomó Abraham la leña del holocausto y puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él le respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él le respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró aquí en su espalda un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue a Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. ¿Y fue provisto o no fue provisto? Amén. ¿Llegó el cordero o no llegó el cordero? Amén. Porque esa ahí dice, ¿no es cierto? Si usted lee abajo, dice: Jehová Jireh, Jehová proveerá. Aquí podemos ver, si usted toma esta palabra, es lo que Dios hizo con Jesús. Y yo también ponía atención porque decía el muchacho, porque siempre pensamos que Isaac tenía 5 años, pero muchacho se le decía ya cuando tú eres en la adolescencia, y para los hebreos la adolescencia es de los 12 hasta los 30. Así que mediante puede haber tenido 15, puede haber tenido 25, puede haber tenido 30 Isaac. Entonces este no era un niñito chiquitito que se iba a quedar tranquilo, pero aquí podemos ver la tranquilidad y la humillación que él, aunque lo estaban poniendo ahí acostadito, él igual lo iba a hacer y confiaba en su padre. Pero ¿qué decía? Volveremos, dijo Abraham. ¿Por qué? Porque él tenía la confianza en Dios que iban a volver. Y por eso le pusieron Jehová Jireh, porque Jehová proveerá, y proveyó el cordero. Y ese cordero fue Jesús. Y aquí podemos ver el inmenso amor que le decía: no rehusaste darme a tu único hijo. Pero ¿qué hizo Dios? Tampoco rehusó dar a su único hijo por el amor de todos nosotros. Y podemos ver que desde Génesis hasta el Apocalipsis vemos que venía todo el sacrificio que iba a ser Cristo. Así es. Éxodo 12 del 3 al 11. Éxodo 12 del 3 al 11. Vemos otra ahí también, que estamos preparándonos también la Pascua ahí, pero ahora espiritual, esperando a que venga por nosotros Jesús. 12 del 3 al 11. Éxodo 12 del 3 al 11. Dice así: hablar a toda la congregación de Israel diciendo: en el día de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, y tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas, en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierba amarga la comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedara hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado, vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Esta es la Pascua de Jehová. Amén. Aquí también nuevamente vemos el cordero representado en el sacrificio. ¿Para qué? Para resguardar la vida de los primogénitos, ¿no es cierto? Y ahora, ¿qué sangre fue rociada para que usted y su pecado fuera ahora en remisión? La sangre de Cristo.
¿no es cierto? ¿Y por qué yo le decía que esta historia espiritualmente está basada con lo que nosotros ahora estamos esperando, que es el arrebatamiento? Porque le decía, y lo comeréis ceñido en vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. ¿Por qué? Porque nosotros debemos estar preparados. Porque ¿qué decía? A los que ahora esperan su venida. Ya Jesús no va a aparecer relacionado al pecado, ahora va a aparecer para buscar a los que lo esperan. Y aquí nos está dando que debemos estar ceñidos a los lomos, o sea, estar preparados para salir. Y nos estamos preparando para salir, ¿o no? Que el Señor nos ayude, ¿no es cierto? Vamos a ir rápidamente. Levíticos 4, del 32 al 35. Levíticos 4, del 32 al 35. Levíticos 4, del 32 al 35. Y por su ofrenda por el pecado trajere un cordero hembra sin defecto traerá, y pondrá sus manos sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote le hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que había cometido y será perdonado. Ahí le quise leer un poquito, ¿no es cierto?, que vean lo que era llevar la ofrenda y qué era lo que hacían con él, para que usted sepa ahí por qué se dice que el cordero, ¿no es cierto? Y Juan 1, y aquí ahora vemos al cordero. Juan 1, del 29 al 34. Juan 1. El cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía más, para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu, con mayúscula, que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero él me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quién veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Y por qué Juan sabía esto? Porque él tenía el Espíritu Santo. Porque si usted lee cuando está Elizabeth y saluda a María, dice que el niño adentro saltaba porque fue lleno del Espíritu Santo, porque María llevaba en su vientre a Jesús, ¿no es cierto? Y aquí podemos ver, ¿no es cierto?, que aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero para tenerlo a él hay que aceptarlo, ¿no es cierto? Porque algunos piensan: pero si ya Jesús murió por todo el mundo, ya estamos listos, dicen algunos. Pues como piensan que ya puedo seguir pecando, puedo seguir haciendo lo que yo quiero, y no es así. Que decía en hebreo que debemos santificarnos, purificar nuestros corazones. O sea, esto no es algo que está bien, Jesús hizo lo principal, vemos al Cordero, ya hizo la remisión de pecado, pero ahora que yo tengo que purificarme, como lo hacían los leprosos. Ya vimos la otra vez también la predicación del leproso, que ellos debían purificarse, y es lo que debemos hacer nosotros cada día. No quedarnos así como: ay, acepté nomás y no debo hacer nada, o sigo viviendo mi vida tal cual. No, yo tengo que seguir purificándome. Romanos 3, 23 y 26. Romanos 3, 23 y 26. Sí. Dice así. O espérame, deja ver si lo anoté bien o lo leímos de corrido. Romanos 3, del 23. No, de corrido. Del 21 hasta el 31. Del 23 ¿Ya? al 26. Dice: por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios, y siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre,
para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en estos tiempos su justicia, a fin de que el que sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Ya habíamos visto el cito por cuanto todos pecaron y estaban destituidos, o sea, nosotros no podíamos llegar hasta Dios. Y por eso Jesús rompió el velo, ya lo vimos, ¿no es cierto? Vamos a ir a Romanos 5, un poquito más adelante, 12. Romanos 5, 12. Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Ya lo sabíamos porque usted sabe la historia de Adán en adelante, todo lo que sucedió. Vamos a Colosenses 2, del 8 al 15. Colosenses 2, del 8 al 15. Del 8 al 15. Dice así: mirad que nadie os engañe, por medio de filosofías huecas, sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente en toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con la circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe por el poder de Dios que levantó los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Entonces, ¿qué era lo que Cristo consumado es? Estaba ahí en la cruz anulando el acta de todos los decretos que habían en contra de nosotros. Porque usted, claro, algunos dicen, pero la paga del pecado es muerte. Pero dicen algunos, yo me muero y ya no hay vida más allá, dicen algunos. Pero déjeme decirle, hay una frase de una película que dice, la muerte es solo el comienzo. Porque la vida eterna, por eso dice vida eterna. La muerte a uno puede durar, no sé, a veces hay niños que mueren a los 10 años, hasta ahí nomás llega la vida. Pero la muerte es eterna. Entonces es esto que fue que dijo Jesús, consumado es. Él puso ahí la declaración de que ahora por su sacrificio podemos ser salvos y vivir con Él eternamente. Pero tenemos que santificarnos. No podemos seguir en el pecado porque si no estamos pisoteando la sangre de Cristo. Porque eso significa apostasía, pisotear la sangre de Cristo. Porque si yo digo que hay que hacer esto y no lo hago, estoy apostatando y estoy pisoteando su sangre y ese hermoso sacrificio, doloroso pero hermoso a la vez porque nos dio salvación. Usted puede entender, yo anoche cuando leía todo esto mis lágrimas corrían porque yo decía no puedo comprender tan amor que Cristo nos tiene, porque no mereciéndonos Él llevó nuestros pecados. Fue golpeado hasta más no poder, su sangre fue totalmente desgarrada, su cuerpo, todo. Él llevó la cruz, ya hubo una parte como leíamos que ya no podía, obligaron a uno a llevarle la cruz porque él ya no podía más. Y nosotros a veces nos damos el lujo de decir, si quiero voy a la iglesia. Ay, no voy a orar. Vuelvo a pecar. Y nos damos el lujo, ¿por qué? Porque vivimos en la gracia. Si estuviéramos en el antiguo ya estuviéramos muertos. Pero a veces pisoteamos la sangre de Cristo. Y yo meditaba en esto porque Él dijo, consumado es. Él en su gran amor ahí, estando en la cruz del Calvario, nos miraba, yo creo que pasaba por su cabeza todos nuestros nombres, todas nuestras caras. Y aún así a veces somos hijos mal agradecidos. Porque pecamos, somos flojos, no oramos, no leemos la Biblia, no nos santificamos. Y yo anoche meditaba y me corrían mis lágrimas porque yo decía, no puedo entender este gran amor. No lo puedo comprender porque
Creo que nadie podría amar como nos ama Cristo. Nadie. Ni siquiera una madre. Ni siquiera una madre, porque algunos dicen, no, el amor de madre es igual. No, porque hay madres que matan a sus hijos. Hay madres que abandonan a sus hijos. Hay mamás que de repente le hacen la vida imposible a sus hijos. El amor de Cristo no se compara con nada en este mundo, hermanos. Con nada, absolutamente nada. Y cuando yo medito y digo, me siento indigna de ser amada por Cristo. Me siento indigna porque Él me amó de una manera que yo no merecía. Porque soy pecadora. Y le pido perdón todos los días si hay algo en mí que todavía falta por entregar. Le digo, Señor, quítamelo. Y ayúdame a purificarme cada día para ser como tú. Porque Él dice que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y como les decía, Él ahí en la cruz del Calvario, aún en su sufrimiento, estaba anulando los decretos que estaban en contra de nosotros. Primera de Pedro, ya nos faltan 3 citas más nomás. Primera de Pedro 2 del 21 al 25. Primera de Pedro 2 del 21 al 25. Dice, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanado, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Porque pues ahora, ¿no es cierto?, fuiste llamados porque también Cristo padeció. Y a veces, igual como le hacía recordar cuando leíamos al principio todos los 4 evangelios, y vemos esto y a veces decimos, ay, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿O por qué son así conmigo? ¿O por qué me persiguen? ¿O por qué? Y el por qué y el por qué. Y si a Jesús lo hicieron primero, hermanos. Y Él fue Jesús. Él fue perfecto. Él habló la verdad. Él mostró su amor. Y con Él hicieron... A mí nunca me han dado una cachetada. A mí tampoco me han rasgado mi carne. Mi sangre nunca ha sido derramada. A mí nunca me han perseguido así como los hermanos que están siendo perseguidos en nuestros países. Y a veces, ¿por qué a mí? Si yo soy bueno. Pero no somos buenos. Si Jesús me dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, no hay nadie bueno. Y si me pasan cosas por su causa, debo dar gracias a Dios, dice la palabra. Porque si a Cristo lo hicieron primero, nosotros también debemos padecer. Pero yo no debo preguntar por qué. Que se haga la voluntad. Pero cuando es consecuencia de mis pecados que me pasan cosas, ya eso es otra cosa. Yo aquí estoy hablando pasar por la causa de Cristo, por predicar la verdad, por andar en verdad. Porque si yo ando haciendo cosas que están mal, ando robando y me toman preso, es mi pecado que yo estoy cometiendo. Tengo que pagar lo que estoy haciendo. Si me gusta fumar y paso fumando toda mi vida, después me viene un cáncer a los pulmones, yo no voy a decir, Dios mío, ¿por qué a mí? Si es la consecuencia de lo que yo hice. Por eso es distinto la causa por la causa de Cristo, que es vivir en la verdad, andar en santificación. Segunda de Corintios 5, del 17 al 21. Segunda de Corintios 5, del 17 al 21. Segunda de Corintios 5, del 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos a este nombre de Cristo, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos
justicia de Dios en él. Amén. Sabemos, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, pero a usted nos dejó ahora a nosotros dar las buenas nuevas, el Evangelio. Eso significa el Evangelio, dar las buenas nuevas, porque ¿cómo van a saber que existe Cristo si usted no le habla? Por eso dice que ahora nos dio el ministerio de la reconciliación, porque ya Jesús hizo la ofrenda agradable. Él ya estaba reconciliando al mundo con Dios, ¿no es cierto? Pero ahora nosotros nos toca predicarle a los demás. Y ahí el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Por eso dice que somos embajadores, porque usted debe llevar el nombre de Cristo a otros. Y para terminar, vamos a ir a leer a Romanos 5. Yo lo voy a leer, Romanos 5, del 1 al 11. Romanos 5, del 1 al 11. Como yo le decía, empecé a leer, y yo dije, ya, hasta aquí, porque si no, imagínate, son 8:45. Y yo dije, hasta ahí nomás, ¿no es cierto, Señor? Dije yo, porque si no, si seguía buscando, porque si usted, como yo le digo, se pone a ver Corintios, Romanos, Hebreos, el sacrificio de Cristo está por todos lados ahí. Así que léalo, de verdad, léalo. Y por último, Romanos 5, del 1 al 11, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. O sea que usted debe estar esperando a ese Cordero que fue, ¿no es cierto?, ahí y derramó su sangre. Y dice que seremos salvos de la ira, o sea, cuando venga la ira de Dios sobre este mundo. Por eso que nadie le haga mover, que le diga, no, si vamos a pasar la gran tribulación. Aquí Cristo me está diciendo que fuimos reconciliados y que ya no vamos a pasar esa ira. Así es. Así que no se deje mover cuando le digan cosas, no, si nos vamos al último, no, si no existe. Aquí me dice, porque si siendo enemigos fuiste reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Esa es la palabra. Espero que también puedan meditar como yo meditaba anoche, y cuando leía y más leía y más leía y decía, no puedo comprender el gran amor que Cristo ha tenido para mi vida. Así que le voy a pedir a mi papi que pase a orar por nuestros hermanos que tal vez de repente están teniendo dificultades, están pasando dificultades. Pero esta palabra nos recuerda, ¿no es cierto?, el gran sacrificio que Cristo hizo, y que nunca nos olvidemos, porque a veces parece que nos olvidamos y como que ahí nos desviamos. Pero si recordamos su sacrificio, vamos a estar siempre en el buen camino. Ponemos en pie y oramos al Señor. Padre, gracias te damos a través del Señor Jesucristo. Esta vez, Señor, no vendrás como un manso cordero, sino vendrás como el león de la tribu de Judá. Muchas gracias, Señor. Te agradecemos por ese horrendo sacrificio, aunque fue terrible, pero nos reconciliaste con el Padre, Señor. Merecíamos la muerte, pero tu amor eterno, Señor, nos has redimido a través de tu gracia.
Muchas gracias. Por eso todos los días, Señor, al levantarnos, miramos hacia el cielo y te damos gracias por habernos reconciliado, Señor, con el Padre. Y toda la ira que el Padre iba a enviar sobre esta tierra cayó sobre ti, Señor. Pero gracias, Padre eterno. Por eso cada día, Señor, ayúdanos a fortalecernos y a seguir adelante con la ayuda de tu Espíritu Santo, el cual dijiste que estaría con nosotros todos los días. Y para poder decirle a este mundo entero, Señor, y a este lugar, a esta localidad, Señor, que Cristo murió una vez y llevó los pecados de muchos. Y tan solo ahora falta, Señor, que la gente pueda abrir su boca y reconciliarse contigo. Tenemos una labor, Señor, como embajadores, de llevar tu palabra, Señor. Aunque muchos, Señor, la pisoteen, pero más de alguno allí, Señor, escuchará tu palabra. Gracias, Dios. Bendice, Dios mío, tu palabra sé que está bendecida. Pero a través de tu Espíritu Santo, Señor, convence de pecado a aquellos que van a escuchar esta palabra. No sabemos a dónde va a llegar, Señor, pero a través de las redes sociales podemos decir que va a llegar a muchos lugares, Señor. Y más de alguno, Dios mío, a través de tu Espíritu Santo, a través de estas redes sociales, usted va a convencer de pecado, Señor, y esa persona va a ser salva por gracia y por tu sangre preciosa, Señor. Muchas gracias en esta tarde. Yo quiero pedirte, Señor, y podemos ir a la gracia, podemos ir al trono de gracia para pedirte, Señor, que fortalezcas a mis hermanos que están en este lugar. Y yo te pido, Señor, por mi hermana Adelina, por Janet, por Francisca, por mi hermana Laura, Señor. Yo te pido por ellos, Padre. Hay angustia en nuestro corazón y te soy sincero, Padre. Porque vemos, Señor, como que nada, Señor, ha pasado. Pero hay angustia en mi corazón, Padre. Porque, Dios mío, perdemos el tiempo, Señor, y una sola vez llegamos a tu casa. Y tenemos todo el tiempo, Señor, de poder congregarnos. Y vemos, Señor, en este tiempo tan difícil en el cual estamos viviendo. Hay veces, Señor, que no hay fuerzas. Pero viene tu Espíritu Santo y nos dice adelante. Vale la pena. Vale la pena, Señor, cuando vemos la Escritura, cuando dice en Hebreos, Señor, que los hombres murieron sin ver la tierra prometida. Murieron pobres, murieron arruinados, Señor, pero tu mirada puesta en el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Oro por mi hermana Alicia, Señor, y por todos los hermanos, Señor, que están detenidos. Mi hermana Marisa, su esposo. Oramos por ellos, Señor. Te pedimos misericordia por sus hijos. Qué terrible va a ser el momento cuando tu palabra dice que tú vendrás a buscar, Señor, la iglesia. Y como usted dijo en Lucas, Señor, que será como así como los tiempos de Noé. No supieron qué es lo que sucedió. Esta iglesia desaparecerá, Señor. Mira, Dios mío, la gente que está alrededor, el mundo entero, va a ser un caos cuando la iglesia desaparezca. Y muchos que se burlaron, Señor, no van a entender, pero sí otros van a entender que es el arrebatamiento que usted retiró en su iglesia de esta tierra, porque usted la compró a precio de sangre. Yo te pido, Dios eterno, por favor, piedad. Ten piedad, Señor, de nosotros. Ayúdanos a fortalecernos y míranos con misericordia. Gracias, gracias. No hay palabras como para agradecerte el horrendo sacrificio, Señor. Pero por gracia somos salvos y entramos a la patria celestial. Muchas gracias. Te encomendamos todo esto en esta tarde y te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Demos la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. A Dios, aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por ponerte en nuestro lugar, Padre mío.
nuestro rostro. Señor, te doy gracias por un día más de vida que nos has dado, de poder estar aquí en tu santo templo, de poder alabarte y escuchar tu palabra, ya que ella cada día nos llena, nos enseña, Padre Celestial. Bendice y guarda a nuestros hermanos de regreso a sus hogares, Padre Celestial. Ahora te entrego todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.